Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por escucharnos otra vez. Bienvenidos a Finanzas Fáciles y Felices. Hoy vamos a hablar de las crisis que nos ocurren en la vida y cómo enfrentarlas. Comenzamos. Bueno, hoy quería hablar de un tema que es muy importante a la hora de querer mejorar en nuestra vida financiera, y no solamente financiera. Como sabemos, en el círculo de la vida, en el círculo, nosotros podemos analizar cada aspecto de nuestra vida y financiero es uno. Y cuando el financiero, por más que para mí, en mi caso, obviamente la salud también, pero en mi caso el financiero es uno de los que me parece que afecta de una manera muy importante al resto de los otros. Por eso definitivamente soy fiel creyente de que con trabajo, con toma de decisión, queriendo hacer las cosas y aprendiendo, podemos sencillamente mejorar nuestra vida financiera. No es algo que pasa por casualidad, no es algo que se construye de la noche a la mañana, pasa por tomar acción, tener la conciencia, tomar acción, hacer las cosas que hay que hacer y definitivamente veremos un cambio. No es cuestión de magia. Pero ¿qué pasa? En ese proceso, claro que nos van a pasar cosas, claro que van a tener crisis. Y especialmente esta semana quería hablar de eso porque me pasó una situación un poco delicada, todavía no la he resuelto, por los momentos no la voy a contar por aquí, pero delicada, a ver, no es mía, no me ocurrió a mí, le ocurrió a una persona cercana y estoy buscándole solución. Pero obviamente de eso que nos ha pasado, para mí es un aprendizaje de muchísimas cosas donde nos damos cuenta que obviamente siempre, como digo, las crisis van a llegar o la lluvia va a llegar, pero se va a salvar el que sepa nadar. Para los que no saben, aquí en Dubái hubo una lluvia grandísima, grandísima y Dubái, todo chiqui, todo chiquérrimo, todo lindo. Bueno, yo vivo en Abu Dhabi pasaron algunas cosas, pero no mucho. En Dubái la cosa está muy colapsada, está todavía hay calles después de 7 días, algo así que pasó la lluvia, todavía hay calles cerradas, todavía hay calles inundadas, los GPS no funcionan, es un caos. Entonces yo me imagino el gobierno está aplicando cosas para contener esa crisis. Siempre van a pasar cosas, siempre, siempre. No es que nosotros las vamos a llamar, en lo absoluto, nunca las vamos a llamar, pero si ya sabemos que hay cosas que pueden pasar, nosotros podemos estar preparados para que nos afecten más o menos, ¿correcto? Todos nos podemos pensar que, por ejemplo, un trabajo no es para siempre. Puede llegar un día que nos digan, señores, hasta aquí llegó. Y lo peor es que la gente no toma conciencia, la gran mayoría, por no decir el 80% de la población, no toma conciencia de que el trabajo, en vez de tomarlo como un trabajo, es la producción de dinero. Esto me lo dijo ayer un amigo y me quedé, le dije, lo tengo que compartir en el podcast. Tú no vas a trabajar, tú vas a producir dinero. Porque si tú quieres libertad financiera, tu trabajo es una clave fundamental. Yo no digo que todo el mundo tenga que ser emprendedor. Hay gente que nació para trabajar y que le gusta su trabajo y que le gusta lo que hace, pero al final también tiene que buscar cómo invertir para que el día que por X o por Y no esté ese trabajo, estemos preparados. Eso es una situación inesperada que nos puede ocurrir, ¿no? Y que inclusive la podríamos predecir. Todos deberíamos tener un plan B. Si yo pierdo el trabajo mañana, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos un plan B. Yo sé cuánto tiempo vivimos nosotros si mi marido llegara a perder la fuente de ingreso de la casa, cuánto vivimos con los de mi negocio, cuánto vivimos. Yo tengo todo eso calculado. Obviamente pueden pasar otras cosas que no prevén. Entonces, esta semana me estuve leyendo un libro que me hizo inspirar bastante en esto que les voy a hablar hoy, que él hablaba de que existen dos tipos de crisis. Yo nunca lo había visto de esa manera, sino porque existe la crisis externa y existe la crisis interna. Hace como 2 años, 3 años, después del COVID, ¿no? Porque muchas cosas de estas crisis han venido después del tema COVID. Después del tema COVID hay mucho que aprender. Muchos ya nos olvidamos. Ay, listo, ya se acabó el COVID, no me interesa más nada. Pero hoy en día yo no es que me quede en el pasado, sino que sigo analizando por si en algún punto llegara una situación similar, cómo nosotros la, mm, la resolveríamos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en el caso de nosotros vivíamos en Oman en el momento del COVID,
bueno, nos agarró de verdad en España, estando en ese momento ahí, pero bueno, vivíamos en Omán, nos teníamos que devolver a Omán. En Omán no vacunaban a los extranjeros, no nos daban prioridad para hospitales. Entonces, nosotros empezamos a pensar, ya, un momentico, ¿de qué nos sirve ganar dinero? ¿De qué nos sirve estar trabajando en un lugar si a la hora de la chiquita a nosotros no nos protegen? Yo tengo muchos amigos que agarraron un avión y se fueron a Estados Unidos solamente para vacunarse. Bueno, los que se querían vacunar, aquí ya hablamos de otro tema, de conspiración, ya, esos otros temas que no corresponden a este podcast. Pero bueno, si tú querías tu vacuna, no te podías vacunar en un MAM. Y de hecho, te llegaste a vacunar en algún punto si pagábamos, si, bueno, existieron muchas cosas, las empresas ayudaron a que nos dieran vacuna, pero el gobierno no quería darnos vacuna, no tenía capacidad de darnos vacuna a nosotros. Entonces, a partir de eso, nosotros tomamos una decisión. Nosotros necesitamos un hogar en España, porque en España es donde tenemos pasaporte, donde podemos vivir, donde la seguridad social nos va a apoyar si nos llega a pasar algo y no nos van a abandonar. Entonces, a partir del COVID, nosotros hemos cambiado ciertas cosas de nuestra vida para hacer un nuevo plan en función de estar preparados ante las incertidumbres que nos pueden ocurrir en la vida. Entonces, como les decía, existen dos tipos de cosas que pueden pasar, las internas o las externas. Y bueno, para eso la de la interna vine con el tema del COVID. Nosotros estuvimos, mi esposo me fue a visitar en España cuando iba comenzando el COVID y más nunca se pudo ir, cerraron Oman, cerraron España. Para nosotros eso fue perfecto, porque se quedó conmigo. Pero para muchas familias, dependiendo de los países donde estaban, se quedaron separados 6, 8 meses, un año sin ver a sus parientes porque un país estaba cerrado, porque necesitabas un permiso especial, porque si necesitabas la residencia del país donde entrar y todo eso era muy desafiador. Después que pasa todo esto, nosotros cambiamos de trabajo, nos venimos a Abu Dhabi y yo tenía que viajar por cosas de negocio a España. Antes de viajar, a mí empecé a sentir, a vivir una cosa horrible que no se la deseo a nadie, que yo no sé si alguno ya la ha vivido, pero que le puse el título de ataque de pánico, según lo que me dijeron las otras personas que estaba sintiendo. Y de verdad, señores, eso es horrible. Eso yo no se lo recomiendo a nadie, no se lo deseo a nadie, perdón. Es una sensación de que no sabes por qué estás, pero estás en un lugar y no le encuentras sentido a las cosas y te sientas y te pones a llorar sin sentido y sientes que te estás muriendo, pero sabes que no te estás muriendo. En tu cabeza tú sabes que no te estás muriendo, pero sientes, el primero me dio en el cine con mi esposo, estábamos viendo la película de Gucci. Y de repente a mí empecé a mirar a todo el mundo, me empezó a faltar el aire, me empecé a mirar a todos, o sea, yo, Dios mío, claro, yo no quería armar show y empezaba en mi cabeza, ya dirá, no está pasando nada, no está pasando nada. Y bueno, me empecé a trabajar ahí, total, no armé show, pero cuando se acabó la película yo me puse a llorar como una niña. Y bueno, y a partir de ahí se me repitió por varios días ese tema. Obviamente estaba previo al viaje, donde sabía que me iba a ir lejos otra vez, que dígame si volvía a otra crisis y dígame si me quedaba separada otra vez de mi esposo y todas esas cosas que nos formamos en películas en la cabeza, que el 99% de las veces no pasa, pero que nos afecta internamente. Y el problema de cuando nos afecta internamente, es que tanto nos paraliza eso que nos ocurre. En mi caso, yo tenía que agarrar un avión. Yo llegué a un punto de pensar, era muy importante que fuera para una firma, algo que tenía que hacer, y dije, ya va, yo no puedo agarrar el avión. No me siento preparada para agarrar el avión. No me siento una muchacha que tiene 21 años viviendo afuera, que ha viajado y viajado, viajado. No me sentía preparada emocionalmente para agarrar un avión. Yo me monté en ese avión ese día con mi hijo. em, una amiga me encontró un alpran, un alzaperzolán, una cosa de esas para dormir y viajé así. De esa manera yo viajé a España. No, cuento corto, bueno, que no tiene nada que ver con el cuento. Estando en el vuelo, un señor se empezó a ahogar, las enfermeras llamando médicos, no sé qué. Ay, Dios mío, señores, a mí me empezó otra vez la cosa. Yo le decía a mi hijo, háblame de otra cosa, cántame. Bueno, fue horrible. Entonces, porque al final también la cosa se te pone peor, ¿no? Eso pasa en pocos vuelos de todos los años que tengo volando y estoy en esa situación de vulnerabilidad y me pasa eso. Entonces, esos son conflictos internos que nosotros tenemos. A mí me pasaba algo que me paralizaba a hacer cosas. Yo no quería hacer nada, no quería hablar con nadie, yo solamente quería irme al otro lado, porque yo no entendía el sentido de estar aquí. Y eso es muy triste, especialmente para mí que soy una persona que ama la vida. Yo todos los días me despierto y digo, Dios mío, sol, qué cosa tan bella, Dios mío, donde vivo, qué cosa tan hermosa, gracias por la familia que tengo, gracias, Dios mío, porque respiro, porque tengo un techo, porque yo soy una persona demasiado agradecida con la vida, le encuentro sentido a todo, todo para mí tiene un porqué. Y verme en esa situación de sentarme a llorar
porque no quería estar aquí, me preocupó un montón. Yo digo, si yo soy como soy y me da esto, ¿cómo será una persona que es más débil emocionalmente? Pero ¿qué pasa? Esa crisis, gracias a Dios, pasó, pero hay personas que viven en esa crisis muchos años o mucho tiempo y les paraliza para tener situaciones, para poder conquistar cosas, para poder, por eso es que cada quien tiene su tiempo y nadie puede juzgar a nadie, especialmente en estas situaciones tan fuertes que ocurren, que son internas y nadie se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso te genera apegos emocionales a personas, no que yo necesito a esta persona porque si no yo no me siento bien, yo no me siento tranquilo. Por eso hablo de la independencia financiera, porque obviamente si nosotros somos dependientes emocionalmente de una persona, porque somos dependientes financieramente, puede existir apego emocional, porque sabes que sin esa persona tú no vas a tener con qué comer, porque no sabes cómo hacerlo. El otro es, te crea fatiga mental, te da mucha ansiedad, obviamente, confusión, inclusive hasta insomnio. O sea, y no te deja dormir por estar pensando en todas esas cosas que al final no ocurren. Entonces, eso es una crisis interna, que para superarla nosotros nos tenemos que trabajar internamente. Eso lo sabemos. O sea, el trabajo tiene que ser interno. Y cada quien verá si tiene que ir a un psicólogo, si tiene que salir a correr, si tiene que hacer cosas, si tiene que buscar otras alternativas. Y cada quien busca la suya. Hace poco a mí me comenzó otra vez como otra crisis, pero por algo que me estaba pasando familiar. Mi decisión fue cortar a ese miembro de mi familia, lo corté de mi vida, lo bloqueé de todos los niveles y eso me ha ayudado a sentirme bien, a sentirme tranquila, a sentirme en paz. Pero cada quien tiene que tomar las decisiones que son duras, sí, porque a veces se supone que las personas que te deberían querer más en la vida, que deberían apoyarte más, son las personas que más desgracia, más tortura y más manipulación te causan en la vida. Entonces, a veces la solución es cortarlo, porque la toxicidad existe. Y al final yo tengo que estar bien para mí, para mi esposo, para mi familia, para mi hijo y para seguir triunfando y haciendo las cosas que estoy ayudando. Yo no me puedo caer, no me quiero caer. Yo estoy aquí para echarle pichón, para ayudar a personas. Ahorita estoy en la semana de las finanzas inteligentes y felices. Hoy es el último día. Si no te has inscrito, inscríbete. Bueno, ya hoy es el último día, pero bueno, siempre puedes adquirir conocimiento. Entonces, están también las circunstancias externas que nosotros no podemos controlar y están fuera de nuestro control, no podemos controlar. Y se perciben como unas gran amenazas. Por ejemplo, la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que iba a llegar una pandemia? ¿Quién se la imaginaba? O sea, eso nunca se me había pasado por la vida, lo había escuchado ahí de Bill Gates, no sé qué, pero a mí nunca se me había ocurrido pensar que podía venir una pandemia. Mm. Otra cosa que puede pasar, unas huelgas corporativas. Ajá, huelgas. La gente decidió que iba a parar por situaciones en la empresa, listo. La otra, desastres naturales. Lo que pasó aquí en Dubái el otro día. O sea, cosas que tú no preveías. Tú tienes tu carro, tú sabes que tú tienes tus cuotas de tu carro, listo, vas manejando, viene la lluvia, te agarra la lluvia, se te hunde el carro, el seguro no te lo paga. A la broma, me quedé en una crisis económica porque el carro yo lo uso para ir al trabajo, no tengo un budget para emergencias, perdí el carro, el seguro no me lo paga, en fin, esas cosas pasan. Lo otro que pueden pasar son crisis globales. En el mundo, todo este tema que pasa, ¿no? De las economías. Lo otro de las guerras, señores, las guerras. Una cosa que yo pensaba que estaba exonerada en el mundo, ejecutada. No sé cuál es la palabra para decir. Y tenemos guerras hoy en día. Eso también afecta. Y nosotros no podemos controlar que haya guerras o no. No podemos controlar que haya desastres naturales o no. No podemos controlar huelgas corporativas. No podemos controlar una pandemia. Entonces, ¿cuál es mi invitación hoy a ustedes? A tener un poco de visión acerca de las cosas que sí podemos controlar, ¿ok? Estas cosas no las podemos controlar, estamos claros, no forman parte de cómo hacemos un plan. Bueno, hay cositas que sí, por ejemplo, si vuelve a haber si hay una pandemia, listo, o una crisis de salud, tenemos que tener un lugar de residencia en donde nos atiendan de una manera bien sana, importante, como lo merecemos, porque somos seres humanos, pero no todos los países son así. Entonces, yo empecé a analizar de los países que yo podría vivir, cuáles asumieron la pandemia de una manera bien, cuáles actuaron de una manera bien, cuáles yo puedo vivir que me van a tratar bien si a mí me llegara a ocurrir algo de salud.
Otra cosa, por ejemplo, todos sabemos que vamos a llegar a viejo, todos sabemos, bueno, si es que llegamos, ¿no? Ojalá Dios no le dé la dicha, pero les digo que la gran mayoría tenemos porcentaje de llegar. Llegamos a viejo, no nos preparamos para la vejez. Ya tú empiezas a ver que la gente empieza a perder la manera de pensar sensatamente, comienza a pensar de una manera que... Y tú también vas a ir para allá. ¿Cómo controlar esas cosas que tú puedes hacer? Entonces, empezar a tener conciencia de esas cosas que no podemos controlar, pero para las cuales sí podemos tener un plan. Por ejemplo, para las crisis, huelga de una empresa o si hay, por ejemplo, lo de los carros, lo que pasó, teniendo un fondo de emergencias para situaciones de emergencia, con eso tú puedes prever eso y te puedes quedar tranquilo por ese lado. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro lado, aprender de los errores. Después de la pandemia, ¿qué cosas has cambiado tú y qué cosas cambiarías para que no te vuelva a ocurrir eso que te desesperó y que te angustió en ese momento? ¿Qué cambiarías? Reflexiona qué decisiones diferentes hubieses tomado antes de eso. Ayer, de hecho, hablaba con una persona, me dijo, a mí la pandemia me hizo aprender que yo era demasiado negativa y que yo tenía que hacer cosas para mejorar y tomar más en cuenta mi futuro, porque si el trabajo se acababa, yo no estaba preparada, no estaba haciendo nada para estar preparada como yo quisiera. Entonces, listo. Y empezó a tomar acción. Y en esa acción yo les digo una cosa, el conocimiento es poder. Para mí, estrategias anticrisis, que les voy a decir para que se lleven aquí ustedes algo que aplicar a partir de hoy mismo, porque de eso se trata, no se trata de que me escuchen a mí, se trata de hacerlos reflexionar para que ustedes tomen una acción, dos, tres acciones a partir de hoy que los haga pensar distinto. Conocimiento es poder. Cuando nosotros aprendemos, tenemos conocimiento, invertimos en nosotros mismos, y sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces podemos saber los pasos y podemos saber qué tenemos que cambiar en nuestra vida para poderlo lograr. Y que de antemano, como siempre les digo, no es un paso, ay, ya, mañana quiero tener, no, todo es un proceso, todo tiene un tiempo, todo tiene una madurez. Lo otro es aprender de los errores. ¿Qué cosas hicimos mal que ahora vamos a hacer mejor? Otra cosa que yo me di cuenta grandísimo con la pandemia es qué cantidad de dinero, o sea, por más que nosotros somos organizados ahorita con las finanzas y todo lo demás, pero qué cantidad de dinero se va en tonterías, porque en la pandemia nosotros la pasamos espectacular dentro de la casa, pasándola bien, que la casa también es un lugar bellísimo para pasar tiempo, que no todo es calle y diversión, porque en mi cultura, si tú no sales a comer a la calle, si tú no haces eso, pero es que estar en la casa, prepararte algo rico, disfrutar de tu familia, es tremenda bendición y es lindo y te ahorras un montón de dinero y lo disfrutamos muchísimo más. Yo aprendí a disfrutar de esos momentos en casa espectaculares, mucho más de lo que antes yo los apreciaba. Yo decía, Dios mío, pero es que esto es mejor que salir a la calle. Me como un vino mejor, me tomo tal, gasto mucho menos, estoy hasta la hora que quiero, puedo andar con la ropa que quiero, no tengo que estar incómoda, no tengo que estar agarrando carro, no tengo que estar gastando gasolina. O sea, a mí me pareció eso lo máximo. Tener mente abierta es otra, la tercera. Ten mente abierta para cambiar lo que pensabas que era totalmente normal en tu cabeza y ahora te das cuenta que no es tan normal, que eso no te va a llevar a la prosperidad, que ese pensamiento no te va a llevar a la prosperidad. Hoy saliendo del gimnasio hablé con una amiga y me dice, es que estoy en débito todos los meses y no sé qué y tal, entonces no puedo viajar, pero me voy a no sé dónde, no sé cuándo. Y le dije, ¿y cómo vas a viajar? Con la tarjeta de crédito. No, creemos que la tarjeta de crédito es una extensión de nuestro dinero y la sacamos así para seguir pagando y no. Eso no es tener mente abierta, eso es tener mente, o sea, yo sé que en nuestra cabeza nos dijeron que la tarjeta de crédito es una extensión, pero no, señores, no es una extensión. Entonces tienes que tener mente abierta para cerrar esos hábitos que tenías tan fáciles de decir, no, no tengo, saco la tarjeta de crédito, a decir, ya va, no tengo, no voy, no lo hago, no presto dinero. Porque lamentándolo mucho para la familia, para muchos latinos, es prestar dinero para solucionar las cosas. Y la cuarta, pero no menos importante, es tomar acción y no paralizarnos. Que ninguna de esas crisis nos dejan. Leía en este libro que decía que las crisis son como andar en un carro con neblina. Cuando hay neblina y está nevando y está... Es así, tú no sabes lo que va a venir. Es una incertidumbre porque no sabes lo que va a venir. Y tienes que andar con cautela, tienes que bajar la velocidad, tienes que tomar, no vas a manejar como siempre lo vas a hacer, sino que vas a tener
pero que al final todo tiene solución. Hay personas que se quedaron eh, con sus locales comerciales sin alquilar porque no tenían nadie que se los alquilara. Y hay personas que dijeron, ¿sabes qué? Yo te los voy a alquilar y me das un porcentaje de tu renta. Y los alquilaron todos. En mi caso, yo aprendí en octubre del 2019, nosotros montamos una empresa de ropa deportiva, Carioca Active Wear, que es un emprendimiento que tengo desde hace muchos años con mi socia, Vivian Medina, y lo abrimos en Valencia, inauguramos, señores, primer mes buenísimo, segundo mes bien, nos cubría las cuotas. Imagínense, para estar abriendo una tienda que ya te cubría los gastos, o sea, por lo menos de entrada, ¿no? Y bueno, segundo mes, tercer mes, todo bien, y adivinen qué llegó, la pandemia. Y bueno, nos pasó eso, teníamos un local comercial, empezamos a hablar con el señor nos decía que le teníamos que pagar. Y bueno, y yo empecé a analizar todo y empecé a decir, ya va, nosotros tenemos abierto el local y vendemos, vamos a suponer, 3.500 euros. Y nuestros gastos del local son 3.000, vamos a suponer, eran 1.500, no recuerdo, nos quedaban con 1.500. Ahorita no recuerdo bien los números. Perfecto. Yo empecé a pensar y le decía a mi socia, le decía, ya va, pero si nosotros cerramos ese local, ¿verdad? Y ya no pagamos el local, que implica seguros, internet, otro internet, el impuesto de la retención, todas las cosas que implica. Entonces, ponte que nosotros vendamos 1.000, pero sin tener esos gastos, nos va a quedar 800, nos quedan más. A partir de ahí, yo empecé a pensar muy diferente en los negocios físicos. Yo hoy en día no pondría un negocio físico, yo, por mi experiencia, lo que me pasó por Carioca, a menos que sea justamente necesario, que no haya otra manera de hacerlo, pero eso a mí me hizo aprender muchísimo en el hecho de lo importante que es cuando nosotros tomamos conciencia de lo que realmente es necesario y lo que no es necesario. Pero obviamente cuando comparamos, cuando tenemos esas cosas que nos han pasado, esas crisis que hemos vivido que no han sido tan operantes, pero que nos han ayudado a tomar mejores decisiones, señores. Así que recapitulo 4 estrategias anticrisis que quiero que se lleven hoy. El conocimiento es poder, aprende, invierte en ti, aprende los errores, de todos los errores se saca algo positivo. Tercero, ten mente abierta para cambiar esos paradigmas